Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva unidad, en este caso la unidad 8, titulada Diversidad Biológica. Esta es una de las unidades que más me gustan porque vamos a estar hablando sobre la clasificación taxonómica de muchos organismos. Vamos a estar hablando sobre los dominios, los reinos, géneros y especies. Hablaremos de grupos de organismos, sus principales características e importancias y vamos a ver cómo surgió todo este sistema de clasificación. Entonces, a manera introductoria, decir que lo que ustedes están viendo en estos momentos, en la primera diapositiva, es una especie de iguana que es endémica, lo que quiere decir que es propia de una región y en este caso es la iguana rosada. Esta es una especie que se descubrió en 2009 basado en análisis genético en el que hicieron una comparación con otras especies de iguana para saber si estaban emparentadas, o sea que si estaban relacionadas o no. Y se descubrió que en este caso era una especie diferente. Esta iguana habita en el volcán Wolf, en una de las islas que forma parte del complejo del Parque Nacional Galápagos, específicamente en la isla Isabel. Entonces es una especie que es propia de esa región del Ecuador y es una especie descubierta en 2009 con base a análisis genéticos. Entonces, como ven, vamos a estar hablando un poquito de estas cosas y espero que les guste mucho esta clase y esta unidad. Entonces vamos a ver los objetivos para esta clase, que el objetivo general es comprender que la diversidad de la vida es el resultado de procesos evolutivos y que existen debido a características bioquímicas. Debido a esto, hay 6 grandes reinos que tienen un ancestro en común. Vamos a ver más adelante a qué reinos nos vamos a referir. Como objetivos específicos tenemos identificar los conceptos de sistemática, taxonomía y clasificación, que son los conceptos bases que vamos a tratar de comprender para entender cómo los científicos en antiguas épocas se dedicaron a organizar y a clasificar los diversos organismos que existen en la Tierra. También ordenar las categorías taxonómicas de mayor a menor nivel jerárquico. Así como hay niveles de organización biológicas, los organismos están clasificados de acuerdo a niveles y estos niveles se denominan jerarquías. También vamos a identificar por su nombre y por sus características ciertos organismos o grupos de organismos basados en esta clasificación. Y por último, vamos a identificar por su nombre o por características generales las divisiones en las que se agrupan los organismos o los seres vivos. Entonces vamos a comprender cómo fue que surgió el nombre científico, el nombre común, de acuerdo a qué características se fueron agrupando los organismos y cuáles son las características propias de cada uno. Entonces es una bonita unidad en la que vamos a aprender mucho. Y entonces les traigo aquí este esquemita donde hay un científico haciéndose un poquito loquillo para tratar de saber cómo clasificar, en este caso animales, ¿no? Y hablaba de los insectos y hablaba de los vertebrados y tenemos por acá un ratón, una serpiente, hablaba de las plantas. Y entonces se le ocurrió decir, bueno, todo lo que tenga algo en común lo voy a clasificar acá. Estos, me parece que todos tienen huesos, los voy a poner por acá. Y estos quizás tienen hemolinfa, los voy a clasificar por acá. Y entonces surgieron estos grupos de organismos que de acuerdo a una característica en común empezaron a agruparse o a ser conjuntos de individuos. Las plantas estaban en el grupo A, los insectos en el grupo B, los vertebrados en el grupo C. Y así
estos científicos en épocas anteriores, en épocas antiguas, fueron los pioneros en ir organizando todo lo que estaba relacionado a los organismos vivos. Más adelante vamos a ver propiamente los conceptos de clasificación y taxonomía. Decirles que en la actualidad los organismos se dividen en 3 dominios, en 6 reinos, que cada uno de estos grupos tienen ciertas características y que por lo consiguiente cumplen papeles ecológicos muy importantes. Cada uno de estos grupos cumple un rol en los hábitats en los que ellos pueden encontrarse. Eso es para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando. Entonces vamos a estar hablando del dominio de bacteria, del dominio arquea y del dominio eucaria. Y vamos a estar hablando sobre los 6 reinos que se encuentran bajo la sombrilla de estos 3 dominios. Entonces, como les mencionaba, la clasificación que vamos a estudiar es la clasificación de Wood, que se creó en 1990, la cual consiste en clasificar a los organismos en 3 dominios: el dominio arqueobacteria o arquea, el dominio eubacteria y el dominio eucariota o eucaria, y en 6 reinos: el reino arqueobacteria, el reino bacteria o eubacteria, el reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal. Entonces, esta clasificación de 3 dominios y 6 reinos fue creada por Wood en 1990. Estamos hablando de que es una clasificación bastante reciente que lleva exactamente 30 años en vigencia. Si tomamos en cuenta todo el periodo histórico de lo que significa la evolución y avance de la ciencia, esta clasificación taxonómica podemos decir que es relativamente joven. Entonces, es una clasificación reciente. Como les mencionaba, acá hay una representación por medio de una imagen GIF de los 3 dominios. Y creo que usted ya tiene un poquito claro que hemos hablado bastante de las bacterias. Allá en la unidad de la célula vimos un poquito de sus características, de sus formas. Hablábamos de coco, diplococo, entre otros, ¿verdad? Hemos mencionado en alguna clase a las arqueas, que son las bacterias metanógenas, que son las bacterias verdes o púrpuras. Y también creo que este es el dominio en el que más nos hemos centrado durante todo el desarrollo del curso. Hemos hablado del dominio eucaria, donde se encuentran principalmente protozoarios, hongos, plantas y animales, que es quizás con la que nosotros más nos relacionamos porque son los organismos que nosotros tenemos la capacidad de apreciar mejor en nuestros entornos. Y como les mencionaba, de acuerdo a la clasificación de Wood de 1990, estos dominios a su vez se clasifican en 6 reinos: el reino arcae, el reino eubacteria, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. De estos 6 reinos, usted quizás está más familiarizado con estos 3 últimos, que están dentro del dominio eucariota o eucaria. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos y de cada una de sus características. Es decir, qué los hace diferentes los unos de los otros y por qué se han clasificado de esta forma. Pero antes de eso, tenemos que revisar 3 conceptos básicos, que son la sistemática, la taxonomía y la clasificación. Entonces, podremos mencionar que el estudio científico de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas se llama sistemática.
Otra forma de entender el término sistemática es aquel sistema o métodos con que se clasifica algo. Por eso se llama sistemática, porque es un sistema creado con el objeto de organizar o clasificar algo. En este caso, como estamos hablando de biología, lo que se va a clasificar y ordenar son organismos vivos. Vamos entonces a ver que un aspecto importante de la sistemática es la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de nombrar, describir y clasificar organismos. Vamos a decir también que es una ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. Y este se puede aplicar especialmente dentro del ámbito de las ciencias biológicas para una ordenación jerarquizada y sistematizada de grupos de organismos, como los que he mencionado anteriormente, desde los arquea hasta los animales. Por otra parte, tenemos que tener claro que en las ciencias biológicas el término clasificación significa ordenar los organismos en grupos con base en semejanzas que reflejen relaciones evolutivas entre linajes. Entonces vamos a clasificar los organismos dependiendo de características que hagan que estos organismos tengan algo en común. No es porque a mí me gusta y voy a poner al elefante, a un pez, a una planta y a un hongo en el mismo grupo, porque no es así. Tienen que compartir características en común que les permitan agrupar en cierto conjunto de organismos. La clasificación en sí misma es la acción de clasificar. También es un listado con base en la relación ordenada o organizada de cosas, elementos, personas u organismos, con arreglo a un criterio determinado. Como les mencionaba anteriormente, esto no se realiza al azar, sino que debe haber un criterio y debe haber un motivo, y en este caso, en biología, hablamos de características en común que nos permitan agrupar a los organismos en ciertos, valga la redundancia, grupos de especies. Entonces, esa es la importancia de conocer los tres términos: sistemática, taxonomía y clasificación. Y acá les traigo un ejemplo que hasta el año 2000 son datos recolectados por The Systematic Agenda, que nos muestran dentro de los grupos de organismos, y miren que hay varios, estamos hablando de bacterias, hongos, protistas, plantas, gusanos, moluscos, crustáceos, arañas, insectos y vertebrados, que en los vertebrados encontramos reptiles, mamíferos, aves, entre otros, anfibios también. Entonces, acá tenemos las especies descritas, que son las especies que han sido descubiertas alrededor del mundo y que se conoce su distribución y sus características, pero también hay proyecciones de científicos e investigadores de las especies posibles por descubrir. Es decir, de este grupo, lo que sabemos y lo que nos falta por conocer. Entonces, por ponerles un ejemplo, en las plantas, hasta el año 2000, valga la redundancia, es decir, que estamos hablando que esto fue hace 20 años. En estos 20 años quizás estas cifras han cambiado. En cuanto a las plantas, por ejemplo, hasta este año 2000, habían 250.000 especies descritas y se esperaba que al menos 500.000 de especies de planta aún están en el mundo sin descubrir, o sea que están a la espera de ser descritas. Miren los gusanos de tierra, hay 15.000 especies descritas, pero hay de 500.000 a 1.000.000 de especies que todavía no se describen. Estamos hablando de una gran cantidad
de especies, una gran cantidad de organismos que todavía la ciencia no ha logrado describir. Vamos a ver arañas, sé que a algunos no les agradan. Hay apenas un 75.000 especies descritas y también hay desde más de medio millón a 1 millón de especies que están esperando por ser descritas o descubiertas. Y mira los insectos, que es de los grupos de los que más hay descritos, pero también hay mayor porcentaje de especies que aún no tienen una descripción, que aún no se descubren. Estamos hablando que va de 10 a 100 millones de especies alrededor del mundo que no están descritas hasta el día, bueno, hasta este año, ¿no? Tal vez este dato ha cambiado, tendría que actualizar, pero es un dato que dentro, como les digo, dentro de la historia evolutiva de la ciencia, es un dato reciente, estamos hablando de hace 20 años. Entonces, voy a dejar acá unos minutos más esta diapositiva para que ustedes puedan leer, puedan darse cuenta de que la relación entre las especies descritas y las especies que faltan por descubrir es bastante abismal. Nos damos cuenta que lo que conocemos es bastante poco con relación a lo que nos falta por conocer, que es muchísimo. Así que si usted está interesado en convertirse en un biólogo o convertirse en un médico que, por ejemplo, quiere estudiar patógenos o quiere estudiar especies transmisores de enfermedades, aquí hay bastante donde usted puede desarrollar investigación, donde usted puede estudiar para recuperar especies. Y no solo transmisores de enfermedades, sino que también dentro de muchas de esas especies, por ejemplo, plantas, algunos organismos, algunas bacterias, tienen principios activos, que son aquellos que se utilizan para la fabricación de alimentos, para la fabricación de eh, cosméticos y principalmente para la fabricación de alimentos. Entonces ya sea que usted se convierta en biólogo, médico, en ingeniero industrial de alimentos, tiene bastante campo, en agrónomo. Si usted va bien en el grupo de las plantas, hay medio millón de plantas que no se sabe si tienen potencial de ser comestibles. Entonces hay mucho, mucho que se puede estudiar, que se puede investigar, no solo desde el área de la ciencia, como ya les digo, sino que desde el área de la medicina, del área de la agronomía, desde el área también de, ¿por qué no decirlo?, del diseño de interiores. Ahora se está utilizando muchas especies de plantas para decorar casas. Entonces, conocer qué especies pueden ser más tolerables a esas condiciones de interior y de exterior. Entonces hay mucho, mucho que conocer. Pero todo esto que vamos conociendo va a tener características que nos va a decir en qué grupo debe estar clasificada. Y en esto es que nos queremos centrar en la clase de esta semana. Y entonces tenemos que hablar sobre lo que es un taxón. Un taxón es un grupo formal de organismos en algún nivel dado como especie, género o filo. Entonces, vamos a ver de que no solamente es decir que el perro es mamífero, que la tilapia es un pez, que la gallina es un ave, sino que también dentro de cada grupo grande hay subgrupos en los que cada uno se va a clasificar debido a características muy específicas. Entonces, acá les traigo un ejemplo de que en el reino eucario yo voy a tener dos tipos de organismos, invertebrados y vertebrados. ¿Cómo lo divido? En este caso, el criterio utilizado es la presencia de columna vertebral. Si el organismo tiene columna vertebral, entonces yo voy a decir que es un vertebrado. Y si el organismo no tiene columna vertebral, entonces yo voy a decir que es un invertebrado. Entonces después, este taxón tiene un siguiente nivel, una siguiente jerarquía.
Todos estos organismos tienen la característica de que presentan pelos y presentan glándulas mamarias. Entonces, además de presentar columna vertebral, presentan pelos y glándulas mamarias. Entonces, son vertebrados que están en el grupo de los vertebrados, en el orden vertebrados, pero en la clase Mammalia, por ese otro criterio de presentar pelos y presentar glándulas mamarias. Es decir, que cuando ellos tienen a sus crías, las crías se alimentan de leche como primer alimento. Entonces, otro criterio para seguir clasificando este grupo es el tipo de alimentación. Estos animales se alimentan principalmente de carne. Entonces, el siguiente nivel de clasificación va a ser el orden carnívoro. Entonces, tenemos grupo vertebrado, clase mamalia, orden carnívoro. Y luego vamos a ver que dentro de los carnívoros hay algunos especializados con dientes que están meramente especializados para rasgar las carnes. Y además, entre otras cosas, tienen en su cuerpo ciertos huesos que les permiten rotar y también tienen garras retráctiles. Entonces, dentro de los carnívoros, yo estoy viendo la familia Felidae, a donde yo encuentro a los gatos, a los leones y a los tigres, que son los felinos. Entonces, como ven, esto ha sido un ejemplo que yo les he colocado acá para que usted vea cómo se dividen o cómo se van clasificando estos organismos. Acá les resumo lo que les acabo de explicar. La clase Mammalia es un taxón que incluye muchos órdenes diferentes. Un taxón puede separarse en sus grupos como subfilos o superclases. El subfilo Vertebrata es un subgrupo del filo Chordata. Es un taxón que contiene muchas clases, incluido anfibia y mamalia. Entonces vamos a ver que hay filum, subfilum, clase, orden y familia. Más adelante voy a ponerles la jerarquía para que ustedes entiendan un poquito. Pero con este ejemplo, usted un poquito más claro va a ir identificando cómo los científicos a lo largo del tiempo han tomado criterios, ya sea anatómicos, fisiológicos, relacionados con el hábito alimenticio, relacionados con el ambiente, para hacer toda esta clasificación. Y entonces, como les decía antes, esta clasificación está por niveles y cada nivel es una jerarquía, donde el nivel más general, más amplio, es decir, que es un organismo vivo. Y usted, desde la unidad 1, entendió por qué podemos decir que un organismo es vivo, debido a que presenta muchas características. Entonces, la vida es el primer criterio para comenzar a hacer todo esta clasificación sistemática. Luego tenemos los dominios, que ya hablábamos, que en este caso hay 3. Luego los reinos, que en este caso hablamos de 6. Luego vienen filos o subfilos, va a depender de qué tan grandes sean los grupos y qué tantas especies hay. Luego viene la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Entonces vamos a decir que la clasificación más amplia, es decir, que tiene vida, un organismo vivo. Luego esos organismos vivos se clasifican en 3 dominios bien importantes: Arqueobacteria, Eubacteria, Eucaria. Luego lo más relevante para que usted entienda es que estos 3 dominios se dividen en 6 reinos. Y de acá, pues hay un montón de clases, filos, órdenes, familias.
lo más básico de la clasificación o la unidad básica de la clasificación va a ser el género y la especie. Vamos a hablar más adelante de esto, porque cuando ya estamos aquí es cuando nosotros le damos un nombre y apellido al organismo. Y ese nombre y apellido del organismo va a ser único para cada organismo, que presentan características específicas que le dice a él que él es único. Entonces, el intervalo de las categorías taxonómicas, desde especie hasta dominio, forman una jerarquía, lo que ya les he explicado. Esta jerarquía viene en niveles, desde el más específico hasta el más general, es decir, desde lo más amplio hasta lo más específico. Las especies cercanamente emparentadas se asignan al mismo género y los géneros cercanamente emparentados se agrupan en una sola familia. Las familias se agrupan en órdenes, los órdenes se agrupan en clases, las clases en filos o subfilos y los filos en reinos. Algunos biólogos usan el término división para la categoría de plantas. Al final, los reinos también se clasifican en dominios. Una especie es considerada una entidad biológica verdadera, pero las categorías taxonómicas arriba del nivel de especie, al menos hasta hace poco, son constructos artificiales que se usan para catalogar de manera conveniente las diversas formas de la Tierra. Entonces, como les decía, todas estas clasificaciones, desde la vida hasta el género, se realizan en base a criterios y engloban a una gran cantidad de organismos. Pero ya, cuando entramos al género y cuando entramos a la especie, esta clasificación se vuelve bien específica. La especie, entonces, es una entidad biológica verdadera. Y así vamos a ver en este ejemplo lo que acabamos de resumir en la diapositiva anterior. Tenemos el reino. En este caso el reino es Animalia. Estamos hablando entonces de un animal. El filum. El filum es Chordata o cordados. Y esto se relaciona principalmente por alguna de las etapas por las que se comienza a diferenciar las especies desde su desarrollo embrionario. Luego tenemos la clase. La clase es Mamalia. Estamos hablando entonces de mamíferos. Son organismos de sangre caliente que no pueden regular su medio interno, que poseen pelos y poseen glándulas mamarias. El orden es carnívoro, es decir, que son mamíferos que se alimentan principalmente de carne, pero no son exclusivos, no únicamente comen carne, sino que en gran proporción su alimentación consiste en consumir carne. Dentro de este orden se encuentra la familia Felidae. Estamos hablando entonces de felinos. Dentro de los felinos hay varios géneros. Uno de esos géneros es el género Panthera, género donde van a estar principalmente los jaguares, los leones y los tigres. Y me van a decir, Lick, pero los jaguares, los leones y los tigres no se parecen tanto. Exacto. Por eso es que tiene que haber una clasificación más específica. Entonces llegamos al nivel de especies, donde, por ejemplo, acá tenemos Panthera pardus, que es un felino que se encuentra en las regiones de África. En el caso de nosotros, tenemos una especie de pantera en nuestro continente, que es la Panthera onca, y estamos hablando del jaguar. Por ejemplo, la Panthera leo es el león y es una especie que se distribuye únicamente en África. O la Panthera tigris, que es el tigre y que es una especie que vamos a ver principalmente, pero no exclusivamente,
en los bosques de la India. También tenemos el sigre siberiano que vamos a encontrar en los bosques de Siberia, en Rusia. Entonces, como ven, hay una clasificación basada en criterios, pero únicamente en el nivel de especie yo le puedo asignar un nombre y un apellido a un organismo como tal. Puedo decir que es una entidad biológica única. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos mucho ejemplo de animales, de felinos. Ya se pudieron dar cuenta que a mí me encantan los gatos. Es una de mis líneas de investigación. Yo estudio mucho los felinos. Pero para no aburrirlos mucho y por aquellas personas que también les gustan las plantas y que les gusta principalmente el maíz como a mí, que me encanta comer todo lo que tenga base de maíz y el elotito sancochado, pues vamos a ver entonces la clasificación de este organismo. En el caso del maíz, este se encuentra en el dominio Eukarya. Recordemos que son organismos que tienen núcleo en las células y otros organelos encerrados con una membrana, es decir, que tienen organelos de doble membrana. ¿En cuál reino? En el reino Plantae, porque son plantas, son organismos fotosintéticos. En el filo Antófita, esto es porque son plantas con flores, frutos y semillas. ¿En qué clase? Monocotiledóneas. Son plantas que florecen con una hoja o un cotiledón. Cuando las plantas germinan, a veces salen con una hojita o con dos hojitas. Y por eso es que a esas hojitas se le llaman cotiledones. Y de acuerdo a eso, se pueden clasificar en monocotiledones o dicotiledones. Presentan o pertenecen a la clase comelinales, que son monocotiledóneas con partes florales reducidas. O sea que si ustedes ven acá, este no presenta una flor muy viscosa, muy vistosas, perdón, no es viscosa, vistosas. No es como una rosa, ¿verdad? No tiene una composición de tantos pétalos, sino que son flores bastante pequeñas. Tienen hojas alargadas y los frutos, es decir, que es la mazorca, son secos y con varias semillas. Pertenece a la familia Poaceae, que quiere decir que sus tallos son huecos. Si usted las corta, van a ver que su tallo es hueco. Los frutos son en forma de granos y tiene abundante endospermio en la semilla. El endospermio es como esa capa que recubre a la semilla. El género, en este caso, es Sea. Entonces, y esto debido a que tiene en su inflorescencia, o quiere decir en esta parte donde hay flor, tanto flor masculina como flor femenina. ¿Se recuerdan que anteriormente hablábamos de las partes de una flor? Para que usted vea que son criterios que se utilizan para la clasificación. Y por último, la especie es maíz. El maíz, para identificar que esta planta es lo que nosotros conocemos como elote, como mazorca, como maíz. Entonces, para yo decir que este elote es esta especie, yo le tengo que asignar un nombre y le tengo que asignar un apellido. En este caso es Sea maíz. Y esto es lo que me hace a mí diferenciar este organismo de, por ejemplo, el frijol o el arroz. Entonces, les invito a que sean curiosos y que busquen el nombre científico y la clasificación del frijol, del arroz, de la yuca y de la papa, que son 4 alimentos básicos de la dieta de los salvadoreños. Entonces, para continuar, vamos a hablar un poquito de nomenclatura. Decirles que antes de mediados del siglo XVIII, cada especie tenía un nombre descriptivo bastante largo, bastante extenso, que en ocasiones consistía en 10 o más palabras en latín. ¿Se imagina tener que decir que usted se llama Juanito, Antonio, Manuel, Carlos, Rivera, Melquisedec, Rodríguez Vázquez? Era un nombre muy largo, ¿verdad? Entonces, en este siglo XVIII, estos organismos tenían un nombre extenso y era en latín.
Pues vino este señor, Carl von Linneo, vamos a hablar a partir de ahora de Linneo, y entonces decidió ser el pionero en dar este sistema de clasificación científica. Entonces pasó mucho tiempo ideando criterios por los cuales él podía organizar y clasificar a estos organismos. Y su trabajo terminó con el desarrollo de un sistema binomial de nomenclatura. Este sistema binomial consistía en asignarle a cada organismo, a cada especie, un nombre único de dos partes. Este nombre único consistía en un género y una especie. Entonces, la primera parte de un nombre científico binomial es un sustantivo que designa al género, como les decía anteriormente. Y la segunda parte es un adjetivo que modifica el sustantivo. Y esto se denomina epíteto específico, que en otras palabras lo vamos a traducir a la especie. Entonces, para desarrollar este sistema, Linneo también creó algunas reglas y se dio cuenta que los organismos tenían un nombre común, un nombre vulgar que le proporcionaba a los humanos. Por ejemplo, nosotros al maíz que vimos acá le decimos elote, pero el nombre correcto es maíz. Y el nombre científico, bueno, el nombre correcto para el nombre común, ¿verdad? Porque el nombre correcto en nombre científico es sea maíz. Entonces, Linneo notó que muchas personas les decíamos nombres comunes a las plantas y a los organismos, pero él creó este sistema de clasificación para asignarle un nombre científico, constituido por un género y una especie. El género es como el nombre, la especie es como el apellido. Como les decía, hay reglas. El nombre científico se escribe en cursivas y si se escribe a mano, va subrayado. O sea que si usted lo escribe en máquina, el nombre científico de cualquier organismo tiene que ir en cursiva. El género va a comenzar con una letra mayúscula. Y la especie va a comenzar con una letra minúscula. Acá tenemos un ejemplo. Seguimos con los felinos. El nombre científico va en itálica, lo que en español quiere decir en cursiva. El género, en este caso, estamos hablando de un puma, espuma, va con una letra mayúscula en la primera palabra y esto va a identificar el género. Y en la segunda palabra va con una letra minúscula, que esto está referido a la especie dentro de un género o al epíteto específico. Entonces, ese es el nombre científico, pero los humanos tenemos la tendencia a ponerles nombres fáciles a las cosas para recordarlas. Entonces, en muchos lugares le dicen león de montaña, puma, pantera de Texas, principalmente en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, el nombre común en inglés es cougar, como lo ven acá, cougar. Pero nosotros le conocemos principalmente como puma o león de montaña. Entonces vean que estas son reglas que se utilizan para colocar el nombre científico de una especie de acuerdo con qué, de acuerdo con el sistema de nomenclatura o del sistema binomial de nomenclatura creado por Carl von Linneo. Y entonces vamos a decir que los sistemas de clasificación se dividen en sistemas artificiales y sistemas naturales. En el caso de los primeros, se clasificaban a los seres vivos de acuerdo a criterios arbitrarios, o sea, de acuerdo a criterios que yo podía definir, pero que no estaban relacionados necesariamente con que estos animales compartieran características en común o ancestros comunes. Por ejemplo, yo podía clasificar a estos organismos como organismos acuáticos, como organismos voladores. ¿Por qué?
porque viven estos en ambientes acuáticos o en el agua, y esto porque pueden volar. Pero realmente estos tres no están del todo emparentados y estos tampoco. Esto es un mamífero, esto es un pez y esto es un ave. Este es un insecto y estos dos son vertebrados. Entonces, habían criterios quizás un poco más sencillos, pero que no estaban relacionados al parentesco evolutivo de los organismos. Entonces, cuando se clasificaban por estos criterios, hablamos de un sistema artificial de clasificación. Y luego están los sistemas naturales, que clasifican a los seres vivos según criterios basados en sus relaciones evolutivas. Por ejemplo, acá tengo un delfín con un murciélago. A primera vista pareciera que no tienen mucho en común, pero ambos son mamíferos, ambos tienen pelo. Sí, señores, los delfines tienen pelos y tienen glándulas mamarias, por las cuales alimentan a sus crías con leche. Y esta es una golondrina y esto es un pingüino. Son organismos que tienen hábitos y habitan en diferentes regiones, pero se caracterizan porque tienen plumas y tienen habilidades similares y características anatómicas similares. Poseen pico, poseen plumas. Esas plumas les permiten o les confieren capacidades como aislamiento, lo cual al pingüino le facilita también el que pueda vivir en zonas antárticas y árticas. Entonces, ¿ven cuál es la diferencia? Los sistemas artificiales y los sistemas naturales. Y entonces vamos a ver que hay un concepto de biodiversidad. Este concepto de biodiversidad proviene del griego bio, que significa vida, y del latín diversitas, que significa variedad. Y hace referencia a la diversidad biológica. Y lo vamos a definir como el término que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Estos como resultado de miles de millones de años de evolución, de resultados de procesos naturales y también como resultado de la creciente influencia de las actividades que efectúan los seres humanos en los ambientes en los que ellos habitan. Entonces, como ven, la diversidad o la biodiversidad es toda esta variedad de seres vivos que encontramos en la Tierra, desde bacterias, plantas, hongos, protozoarios, animales, insectos, bacterias, arqueobacterias. Entonces se está refiriendo a todos los organismos vivos con sus complejas variedades. Y bueno, vamos a dejar esta clase hasta acá para que ustedes absorban todos estos contenidos observados y pues ya saben, si existe alguna duda, pueden hacerla por medio del grupo que tenemos de la clase. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.